Proyecto Cercha. A continuación realizaremos el cálculo de deformación teórico y práctico de una cercha de tipo pendolón basándonos de una carga determinada para causar una posible elongación. Materiales: tubos de PVC de media pulgada, codos, tes, tornillos autoperforantes de 2 pulgadas, tornillos de 2,5 pulgadas. Para unir cada segmento de la cercha utilizaremos codos y tes. Procederemos a cortar el tubo. Normalmente para los tubos de PVC se usa una cegueta o unas tijeras para PVC. Pero en este caso utilizaremos una colilladora para que los cortes sean rectos y exactos. Utilizaré un tiento, el cual me va a permitir que todos los cortes de la sección inferior me queden con la misma longitud de 12,5 centímetros. Ya con los cortes hechos procedemos a ensamblar, poniendo los codos y las tes. Para realizar la sección superior de la cercha nos guiaremos con ayuda de un tubo de 20 centímetros de alto que fijaremos en una superficie. Cortamos nuestro segmento. Verificamos que el vértice superior tenga la altura de 20 centímetros. Ya lista nuestra sección superior, la fijaremos con tornillos de 2 pulgadas. Señalaremos en qué punto los montantes se empalman con esta sección, los cuales tendrán 10 centímetros de alto. Utilizaremos tes para estas uniones. Haremos unos orificios para que los montantes puedan empalmarse con la sección superior, dándonos este resultado. Ahora procederemos a unir nuestros vértices superiores. Para tener mayor resistencia, reemplazaremos los tornillos de 2 pulgadas por tornillos de 2,5 con tuerca en la sección inferior y en los vértices superiores. Con la pulidora retiraremos las partes de los tornillos que sobresalen de la estructura. Para el montante del centro le damos la forma al tubo para que empalme con el vértice con la pulidora. Para rellenar las uniones utilizamos masilla. Y por último pintamos con laca blanca con ayuda de un compresor, dándonos este resultado final, nuestra cercha de 1,6 kilogramos. Además de hacer los cálculos a mano, verificamos las fuerzas con ayuda de esta aplicación. Para hacer nuestra cercha creamos un nuevo proyecto, le damos el nombre y lo guardamos. En la parte inferior derecha tenemos nuestro paneles de herramientas para agregar los nodos. Nuestro primer nodo va a ser en el punto 0, nuestro siguiente nodo va a ser en el punto 12.5 y nuestro siguiente nodo va a ser cada 12.5. Entonces el siguiente sería en 25, el siguiente sería en 37.5 y el siguiente sería en 50. Para después seguir con los nodos superiores, los cuales están ubicados a la altura de 10, que es donde van a llegar las montantes, y nuestro último nodo estaría ubicado a la altura de 20. Como vemos, es muy fácil desplazarnos por todo el tablero. La aplicación es muy sencilla de manejar. Y ya después de tener todos nuestros nodos, procedemos a agregar todos los miembros que van a unir estos nodos. Como vemos, ahí empezamos haciendo la parte inferior, luego la parte superior de las diagonales y después procedemos a hacer las montantes y finalizamos haciendo las diagonales internas. Agregamos los soportes a la cercha, hacemos un soporte fijo y en el lado derecho colocamos un soporte de rodillo, tipo rodillo. Y para finalizar agregamos la carga, va a ser de 1.5
21 kilonewtons a un ángulo de 90 para que esté vertical. Y como vimos, ya el software nos calcula las tensiones y las compresiones que están en los diferentes elementos de la cercha, así como las reacciones. Aquí podemos ver la distribución de los nodos para calcular las fuerzas internas de cada barra y también las dimensiones de la cercha, además de la posición de la carga determinada con una magnitud de 123,4 kilogramos, por ende con un peso de 1,21 kilonewtons. Basándonos en el teorema de Pitágoras, determinamos las dimensiones de los catetos para calcular las componentes de las fuerzas. Fuerzas externas. Primero se hace sumatoria de momentos en A para hallar la reacción en E y posteriormente en la sumatoria de fuerzas en Y hallar la reacción en A. Fuerzas internas. Se inició por el nodo A, donde encontramos la reacción de A en Y, la fuerza de A y B con componentes en X y Y la fuerza de A y H en X. Luego realizamos sumatoria de fuerzas en X y y con ello hallamos las fuerzas de A y B y A y H, y asimismo para cada uno de los nodos. Fuerzas externas con fuerza unitaria. Seguido de esto realizamos los cálculos de μ, que son las fuerzas internas en cada barra respecto a una fuerza unitaria de magnitud 1. Entonces realizamos sumatoria de momentos en A para hallar la reacción en E y luego la sumatoria de fuerzas en Y para determinar la reacción en A. Fuerzas internas. Para realizar estos cálculos realizamos el mismo procedimiento de los anteriores nodos.
A continuación, se evidencia de una manera más organizada los cálculos de cada barra para obtener la deformación en el nodo G, que es donde se quiere conocer. A partir de la longitud, área, módulo de elasticidad del material que es el PVC, la fuerza interna de cada barra respecto a la carga determinada y la fuerza interna de cada barra respecto a la carga unitaria. Analizando los datos, se han clasificado las barras AB, BC, CD, DE a compresión y las barras AH, CG, EF, HG y FG a tensión, y en las de magnitud 0 indican que no presentan esfuerzo. Agregaremos la carga en la canasta para medir la deformación que ejerce esta en la cercha. Pesamos la carga que agregamos con una balanza mecánica. La estructura está a 1.16 metros iniciales. Agregamos 30 kilogramos de baldosa con los que no ocurrió ninguna deformación. Además, a la carga agregamos 93,4 kilogramos de una persona, Lo que causó una deformación de 1 centímetro, evidenciándolo con el metro en 1,17 metros. Dada la sumatoria de la deformación por cada barra, se obtuvo un resultado de 2,79 milímetros, y al ser comparado con el valor real de 10 milímetros, nos arroja un error porcentual alto, debido a que la barra CG falló al momento de agregar la carga al sistema. En el desarrollo de la práctica ejecutamos 2 veces la construcción de la cercha debido a que la primera no incluía el montante CG, por ende pudimos observar que gracias a este la cercha tiene mayor resistencia y no permite una deformación notoria.